¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Un Bosco de Opinión. Una vez más estamos aquí con ustedes, estamos tratando de hacer una reflexión. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Colombia y vamos a hacer, a crear un contexto, se podría decir mundial o internacional, para comprender, es decir, por qué suceden cosas tan inhumanas como lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, hablamos pues necesariamente de dos pueblos, el pueblo alemán y el pueblo judío, que fue masacrado. No por todos los alemanes, eso toca decir, especificarlo bien. Había un régimen, que era el régimen nazi, que quería acabar con los judíos. Y pues fueron asesinados, desaparecidos, puestos en experimentos, muertos de hambre, etcétera, 6 millones. 6 millones de judíos. Cuando uno le pregunta a una persona colombiana, a cualquier persona colombiana, digámoslo, ¿qué opina sobre esto? A ver, sobre el régimen nazi. Pues la mayoría, yo creo que el 90% van a decir que fue pues, una manera de actuar muy fea. Que el pueblo judío tiene pues derechos a existir, que tiene derecho pues a ser, que tiene derecho. Y pues eso es lo normal. Más para acá, cuando hablamos de la guerra de Corea, igual, es decir, ¿cómo es decir? Es que van a dividir a las Coreas, ¿cómo es posible que unos ideologías políticas logren dividir una nación pues que por muchísimo tiempo había permanecido unida? Y pues con un saldo de tantos muertos, de tantos desaparecidos. Ya quedando muchísimo más acá, por ejemplo en Vietnam. En Vietnam fueron asesinados, masacrados muchísimos presos militares norteamericanos, muchos muchachos norteamericanos que eran devueltos en bolsas negras. Los que eran afortunados realmente eran devueltos en bolsas negras hacia su país de origen, o sea, hacia Estados Unidos. Por eso incluso el pueblo norteamericano protestó e hizo que Nixon parara esa guerra, porque era una guerra pues inhumana. Pero también los vietnamitas también llevaron desde sus partes, su gran parte, también fueron bombardeados con napal, por ejemplo, allá fue donde empezaron esas cuestiones de armas químicas y un poco de porquerías que pues hicieron de esa guerra una de las más crueles de la humanidad, creo yo. Más para acá, cuando hablamos, por ejemplo, de la guerra del Golfo, que fue, pues no fue ninguna guerra, realmente fue una masacre de parte del pueblo norteamericano, pues hacia los habitantes de ese país. Lo bombardearon y después pues llegó el ejército de a pie y acabó con lo poco que quedaba y pues ganaron la guerra. Y la gente, pues muchos norteamericanos todavía aceptan de que haya, por ejemplo, héroes de la guerra del Golfo. No hay héroes realmente, lo que existe fueron personas muy bien armadas que lograron acabar con todo un pueblo. Y así, si vamos mucho más cerquita, lo que está sucediendo entre los israelíes y los palestinos, pues uno también lo podría tachar pues como un genocidio. O sea, Palestina no tiene ejército, Palestina no tiene pues un estado organizado, no tiene nada, y decir, todos los días les dan duro, los bombardean, etcétera, pero los otros se defienden como pueden. Pero se da uno cuenta que el poderío israelita pues realmente es demasiado grande pues para decir que esto es una guerra o que están de igual a igual. Eso no existe, es decir, un paralelismo ahí. Lo que existe es pues un pueblo muy poderoso que está acabando con otro que pues no acepta que esté en ese su entorno. Gracias a que no nos aceptamos, por ejemplo, existió el esclavismo. Cuando los blancos sentían que eran, pues decir, los todopoderosos y que podían comprar a las personas de raza negra, los podían vender, los podían violar, los podían matar, porque, pues, y fue legal en su momento. El apartheid, por ejemplo, que se dio en Sudáfrica, pues también era legal en su momento. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser legal eso? ¿Cómo es decir eso puede ser legal? Eso es actuar mal. De todos estamos de acuerdo. Aquí en Colombia, ¿qué está sucediendo?
pues algo muy parecido. Aquí hay un régimen de extrema derecha que es liderado por el señor Álvaro Uribe Vélez y que tiene un poco de personajes a su alrededor que hacen que las cosas sucedan pues a la manera que ellos quieren que sucedan. Primero porque tienen mucho dinero, hay que ser sinceros, es decir, la extrema derecha colombiana, pues como tradicionalmente han sido dueños de todo, de la salud, de las pensiones, de las vías de comunicación y de los aeropuertos, las grandes exportaciones, incluso de cosas indebidas. Y estoy hablando sí de cocaína. Ese grupito de personas, pues hace poco incluso cogieron una avioneta de un uribista, el esposo de la señora Alejandra Azcárate, y que era una avioneta que cada momento viajaba a México, iba y venía y tal, y 446 kilos de cocaína. O sea, nos damos cuenta que esa gente por tener plata, pues hacen cualquier cosa. Y pues como tienen, es decir, la maquinaria, pues no les pasa nada, por lo menos nada grave. Por ejemplo, el señor embajador que tenía drogas y unos laboratorios de drogas aquí en las goteras de Bogotá, pues nunca le va a pasar nada, es decir, porque él es amigo de esa gente. Entonces, pues gracias a eso, pues tienen mucho dinero, gracias a que son dueños de todo. Y con esos derechos, pues colocan presidente, colocan senadores, colocan alcaldes, colocan gobernadores, colocan todo lo que se les da la bendita gana y pues mandan en Colombia. Pero lo malo no es que manden ellos, lo malo es que los demás, que son la gran mayoría, que somos la gran mayoría, pues estamos excluidos de todo. De todo, cuando les digo de todo, es de todo. Aquí en Colombia la mayoría del pueblo no tiene salud. O sea, no existe un sistema de salud, pues, que digamos, que sirva, que sea útil. No existe educación para nuestros jóvenes, no existe un régimen de pensiones que sirva, no existe un trabajo que sirva, porque los contratos de trabajo hoy en día generalmente son a prestación de servicios, mal pagos, existen todos los privilegios para el empleador y muy pocos para el empleado. Gracias pues a esos regímenes que son totalitarios. ¿Qué es lo que pretende decir? ¿Qué es lo que pretendo decir? Que cuando nosotros nos llamamos civilización, bueno, estamos muy lejos de ser civilización, porque primero no nos hemos aceptado el uno con el otro. O sea, no aceptamos que el otro participe de mis privilegios. Privilegios que sean mal o bien adquiridos son privilegios ganados. Y entonces se defienden pues matando, se defienden desplazándose, se defienden a sangre y fuego, como se puede decir. No importa que venga una guerra, no importa que vas a discutir muchísimos muertos, que muchísimos desaparecidos, no importa. Es decir, y eso lo ha demostrado la historia. En la Segunda Guerra Mundial, cuántos judíos no fueron desaparecidos, asesinados, muertos, etcétera, violados. Lo mismo se podría decir de Vietnam, lo mismo se podría decir de cualquier, es decir, cosa donde haya habido conflictos. En Siria, por ejemplo, ahorita que tanto que los han bombardeado, tanta gente que le ha tocado desplazarse hacia Europa o hacia otros países. ¿Eso qué significa? Que nosotros no somos capaces de convivir el uno con el otro, que no somos capaces de compartir algo, de darle oportunidad al otro, una oportunidad verdadera, de aceptar al otro sobre todo, de pensar que con plata o sin plata el otro es ni igual, no es menos, ni es más, ni nada, somos iguales. Hombres, mujeres, niños, niñas, homosexuales, blancos, negros, amarillos, qué sé yo, musulmanes, católicos, cristianos, ortodoxos, todos deberíamos ser iguales. Deberíamos aceptarnos el uno con el otro, aceptar sus diferencias. Es más, enriquecernos con esas diferencias. Pero no podemos porque somos egoístas, porque creemos que nosotros pues somos especiales. Y de especiales muy poco. Porque la mayoría somos personas malas. Somos personas que no aceptamos, que no compartimos.
que no somos capaces de decirle al otro, oiga, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi país, bienvenido a mi ciudad, bienvenido a qué sé yo, a cualquier lado, a mi colegio, a mi universidad, bienvenido, hombre, te acepto, pobre, rico, como seas, te acepto y eres mi compañero y nos toca compartir este momento sociohistórico en el mundo, pero no somos capaces. Cuando vemos al otro diferente, entonces tratamos de matarlo, tratamos de hacerle cualquier cosa, de hacerlo caer, de hacerlo sentir inferior, de hacerle bullying, de hacerle esto, de hacerle aquello, porque yo soy superior. El otro no merece ser mi igual. Y aquí en Colombia, pues eso se está viendo. Y por eso están matando a jóvenes. Jóvenes que son el futuro de nuestro país, señor Duque. Son futuro de nuestro país. Sin los jóvenes estamos jodidos. Si no hay quien asuma este país con berraquera, si no tenemos mano de obra calificada, si seguimos destruyendo lo poco que nos queda, destruyendo nuestros ríos, destruyendo nuestros campos, destruyendo nuestros páramos, pues dentro de poco no tendremos nada. Imagínense ustedes un país sin jóvenes, sin industria, sin campo, sin agricultura, sin ganadería, pues ya con el petróleo acabado, porque eso es una cuestión que se va a acabar rápido. ¿Qué será de nuestro país? Los uribistas y aquellos de extrema derecha, pues también van a estar jodidos. Jodidos como todos. Es este el momento de compartir, es este el momento de permitir que el otro sea. Es este el momento, no es mañana ni es pasado mañana. Este es el momento. Las marchas se están dando por eso. Dejen de ser brutos. Acepten que hay otras personas que necesitan muchas cosas en Colombia, que necesitan poder desayunar, almorzar, comer, que necesitan educación, que necesitan un poco de salud, que necesitan una educación buena, una educación que les permita vivir en el siglo XXI. Pero si no lo aceptan, todos vamos a caernos. Necesitamos personas que ayuden a construir un país. Eso es lo que estamos necesitando. Y si los matan, pues ¿quién va a construir este país? El señor Uribe lo va a construir, el señor Duque. Ellos no se ensucian las manos. Necesitamos personas que se ensucien las manos con la tierra, con el agua, que sean capaces de construir una gran nación. Incluso para que los uribistas, esa gente de extrema derecha, pues viva mejor. Pero si no lo hacemos, pues no habrá nada. Es que más, no habrá ni de dónde robar, señores. Seamos pensantes. Invertir en la gente es invertir en el futuro de todos. De todos. Un buen futuro. No un futuro lleno de guerras y de inseguridades. Un futuro de todos. Para todos. En un país donde quepamos todos. Un país sin exclusividades. Un país donde no roben, donde no haya corrupción. Donde nuestros niños no se mueran de hambre porque un desgraciado se le roba la platica, la comida. Es eso lo que se está pidiendo. No son privilegios. Muchísimas gracias por escucharnos. Somos Don Bosco Opinión.